Quiero empezar leyendo lo que el apóstol Pablo le da como consejo a su hijo espiritual, a Timoteo, y vamos a leer desde el verso 14 de 2 Timoteo capítulo 3, y lo vamos a leer hasta el 17, aunque ahí hemos colocado solamente el verso 14. Dice, pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste, dice. Todos entienden que la palabra persuadir significa que te convenciste, ¿no? Que entendiste, sabiendo de quién has aprendido. Y en el verso 15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, dice, es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ese es el plan que Dios quiere en nosotros, que seamos perfectos. Pero ¿qué significa perfecto? No es que yo sea perfecto, no es que usted sea perfecto. Perfectos somos cuando entendemos que lo que tenemos que hacer aquí es el plan de Dios, no nuestra voluntad. Nosotros no estamos aquí para hacer nuestros deseos, aunque los hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos hacen lo que quieren? Yo levanto mis manos, mis pies, porque muchas veces hacemos lo que queremos, pero en realidad nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Ese es un evangelio errado, equivocado. Ni el mismo Señor Jesús, siendo Dios, hizo lo que se le dio la gana. Él tenía que cumplir el plan que Dios había establecido para él, porque Cristo, siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina. Y él, ¿cuál fue su propósito aquí en la tierra? Todos sabemos que él vino a pagar el precio del pecado, vino a anular el acta, vino a morir en la cruz, pero él vino a hacer la voluntad del Padre. Y él es nuestro mayor ejemplo. Si él, siendo Dios, se negó a sí mismo, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo que se nos da la gana? Porque muchas veces escuchamos o pretendemos que el evangelio sirva a nuestra causa, porque no entendemos. Cuando no entendemos, no somos perfectos, pero cuando vamos entendiendo, empezamos a ser perfeccionados en los planes que Dios quiere. ¿Por qué el hombre sufre? Normalmente el hombre sufre cuando no entiende el plan de Dios. Entonces se conflictúa. ¿Por qué? Porque lucha por sobrevivir, lucha por conseguir cosas, lucha por esto, por aquello. Que yo no digo que esté malo el luchar por las cosas que este mundo también nos ofrece, porque parte del plan de Dios es la provisión de todo ello. El problema es cuando estas cosas nos quitan el enfoque en quien tenemos que tener el enfoque. Ahora, la gente a menudo siente miedo, evita o se desanima cuando se enfrenta a los diferentes problemas que se le puedan presentar. Sin embargo, el hecho de que tengamos muchos problemas también significa que existen muchas respuestas de parte de Dios. O sea, el hecho que haya muchos problemas significa que hay muchas respuestas. Por eso es que es contradictorio cuando nosotros leemos un pasaje que en la palabra donde dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener gozo cuando me hallo en pruebas? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Porque sabemos que vamos a salir victoriosos si estamos en Cristo. Vamos a salir victoriosos si estamos en Cristo. Ya, muy bien. ¿Por qué más? Porque Dios tiene muchas respuestas. ¿No se madurar? Muchas respuestas. ¿Por qué hay muchas respuestas? Porque Dios tiene un plan para nosotros. Y ese es el plan. No es, claro, a veces Dios permite que estas cosas ocurran en nuestra vida para nosotros poder ver, porque si no, no viéramos. Si no, simplemente seguiríamos haciendo lo que siempre hacemos. Sin embargo, como hemos visto, ¿no? El hecho de que tengamos muchos problemas también significa que existen muchas respuestas de parte de Dios esperándonos. Todos aquellos que han escuchado el Evangelio de Jesucristo correctamente deben hacerse las preguntas correctas y comenzar a disfrutar de las respuestas correctas a sus problemas. ¿Qué es lo que los discípulos sabían y conocían o entendieron perfectamente en sus corazones? Que podían cambiar su mundo. Y ellos podían cambiar su mundo porque entendieron algo. Ellos entendieron que ellos podían transformar este mundo. Pero la transformación de este mundo no significa que yo deje huella o que figure para hacer algo grande. Simplemente significa hacer lo que Dios me ha llamado a hacer.
Puede el cuerpo decir, oye, la mano puede decir, yo, como es visible, yo hago más cosas que todos ustedes, le dice al resto de mi cuerpo. Pero sin el corazón, la mano no funciona absolutamente nada en el cuerpo. Hay áreas visibles en el cuerpo y hay áreas que no se ven. Cada uno cumple su función. ¿Me dejo entender? Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del plan de Dios. Todos nosotros, los que estamos aquí, somos parte del cuerpo de Cristo, pero también somos parte del plan perfecto que Dios tiene. No sé si me dejo entender. Y estamos en esta tierra para cumplir una función. Entonces, ¿qué es lo que los discípulos sabían y conocían perfectamente en sus corazones cuando llegó el Evangelio a sus vidas? Dios nos ha llamado a ser como la iglesia de Hechos, en 1.14. ¿Cómo es que se movían ellos? Hechos 1.14, vamos a verlo. Quizás usted ya lo sabe porque lo ha escuchado, pero igual, o lo ha leído. Pero dice, todos estos, dice, perseveraban como unánimes en oración y ruego. ¿Para qué yo oro? Para que Dios haga mi voluntad. Y si no hace mi voluntad, ayuno. Y si no hace lo que le estoy pidiendo, ayuno más. Le hago huelga de hambre a Dios. Dios, mira cómo me mato de hambre, ¿no? Hasta que no me des o que no me cumplas mi deseo, no voy a parar. Hechos 1.14. Entonces, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué ellos estaban orando? ¿Cuál es el principal motivo de orar? Saber la voluntad de Dios. Conocer la voluntad del plan, el conocer el plan de Dios. Esa es la razón principal por la cual oramos. Sí, pastor, pero oramos también para interceder por la gente, sí, para saber cuál es el plan que Dios tiene para ellos. El principal plan por el cual, ¿para qué oraba Cristo? Conocer la voluntad de su Padre. Para conocer el plan de Dios. Él oraba. ¿Por qué? ¿Y por qué oraba Cristo? Si Él era Dios, ¿por qué tenía que orar? Si ellos son uno. Tenía que enseñarnos, sí, pero recuerden que Él se despojó. La Biblia dice que Él se despojó de su naturaleza divina para ser hombre. Por lo tanto, Él tenía que tener comunión con el Padre para conocer cuál es el plan de Dios. ¿Me dejo entender? O sea, Él se despojó. Entonces Él se convirtió en uno de nosotros. Y para conocer qué es el siguiente paso, Él tenía que orar. En la Biblia nosotros vemos que Él un día antes entra al templo donde están vendiendo todos los animales para el sacrificio, están los cambistas ahí, y Él no hace absolutamente nada. Sin embargo, ora, se pasa la noche orando y al día siguiente entra y comienza a meter látigo a todo el mundo. Y parece que Jesús está asado, está molesto. Pero Él no hizo eso sin antes haber orado. Él oró antes de eso. Él no agarró, tú porque me caes bien vas a ser discípulo. No, Él no escogió a cada uno al azar. La Biblia dice que Él tuvo que orar. Y el Padre le enseñó quiénes iban a ser los discípulos. Porque Él no escoge. ¿Quién escogió a los discípulos? Jesús. Jesús los llamó, pero quien los escogió fue Dios. Y si no me cree, lea su Biblia. Ahí en su Biblia está, nadie puede venir a mí. Diga conmigo, nadie. Otra vez, nadie. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién me escoge? ¿Quién te escoge? ¿Jesús te escoge? Es el Padre quien escoge a cada uno. Pero ¿qué hace Él? Nos atrae al Hijo. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos perseverar juntos en oración y ruego, pero nuestra vida personal debe perseverar en Hechos 1.14. ¿Por qué? Porque perseverar en Hechos 1.14, y voy a regresar al texto donde estaba, perseverar en Hechos 1.14, perseveraban en oración y ruego. Ellos lo hacían ¿por qué? Porque conocían que el mundo está atrapado en un problema. ¿Cuál es el problema en que está atrapado el mundo? Separados de Dios. Génesis 3.15. Ellos conocían, Génesis 3 del 1 al 6. Ellos conocían perfectamente que el mundo estaba atrapado.
¿Por qué ¿Por qué tenían que permanecer en oración? Para conocer el plan. Porque si ellos no tienen el plan de Dios, ¿qué plan van a seguir? El suyo. Como todo el mundo hace, que no ora, que no busca a Dios, que está separado de Dios. Podemos venir a la iglesia y seguir haciendo nuestra propia vida. ¿Me dejo entender? Podemos participar de la iglesia, venir cada domingo a hacer muchas cosas para Dios, pero seguir haciendo nuestra propia voluntad. Entonces ellos también comprendieron que el mundo estaba atado a la consecuencia de ese problema y que ellos podían ser parte de ese problema, porque es mucho más fácil ser proclive a hacerlo incorrecto que hacerlo correcto. Cuando Katy estaba hablando de Mateo 7, 13 al 14, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecho es el camino y angosto que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Está hablando de una vida totalmente entregada al Señor Jesucristo, a la voluntad de Él. Ellos comprendían que no se trataba de mala suerte los fracasos. Los fracasos no son mala suerte. Cuando tú estás en Cristo, el dolor, el sufrimiento, es parte de la sentencia que le corresponde vivir al hombre. Pero el creyente que está viviendo una vida cristiana, que comienza a sufrir dolor y fracaso, ¿cuál es la razón de su dolor y de su fracaso? Una es que no ha entendido. Cuando uno no entiende el plan de Dios, entonces ¿qué es lo que hace? No entiende por qué, pero ¿por qué me pasa esto? Todavía no comprende que Cristo está por eso. Y como no comprenden cuál es el plan de Dios y qué es lo que ellos tienen que hacer, entonces las cosas adversas que le vienen, si normalmente reniegan de Dios o pueden criticar o se hacen simplemente las preguntas: ¿por qué me está ocurriendo todo esto? ¿No? Los primeros cristianos entendían que el hombre natural está atado a Satanás, a Juan 8:44, está atado a la idolatría, Éxodo 20 del 4 al 5, 1 Corintios 10:20, que es un verso que siempre usamos en el servicio, en los cultos, cuando compartimos. 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe, dice, con los demonios. Ellos entendían que el hombre está atado a problemas físicos por consecuencia del pecado, como el mensaje del día domingo. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del día domingo? ¿Cuántos estuvieron el domingo? Ok, como muchos. No le tienen que escuchar el mensaje, no se lo voy a decir. No, es que ese mensaje tienen que escucharlo, está en internet. ¿Sabe por qué? Porque vemos que el Señor sana a Bartimeo el ciego. No lo cuente, dice. Y vemos que también llama a Mateo. Mateo aparentemente no tenía problemas, pero Bartimeo parecía que tenía problemas. Pero todo el mundo cree que Jesús sanó a Bartimeo de su ceguera. Pero Jesús no sanó a Bartimeo de su ceguera. Eso fue lo que se vio. Pero lo que él hizo fue solucionar el problema espiritual que tenía Bartimeo y Mateo. Si no entiende muy bien lo que estoy diciendo, escucha el mensaje que está en la palabra, que está ahí que es de la palabra, pero que está en internet. Entonces el hombre está atado a problemas espirituales. Entonces los discípulos de la iglesia primitiva conocían perfectamente estas verdades, y cuando uno comienza a comprender que estas son verdades y que son realidades, cuando uno comienza a entender esto, entonces comienza a entender la separación del hombre, y nuestra vida de fe tiene que estar basada en lo que tú conoces, porque no podemos seguir a alguien si no lo conocemos. Cristo nos habló de una promesa. Vamos a ver qué prometió Jesús. Juan 14:18. El mundo está así, pero nosotros no. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, dice, volveré a vosotros. En mi versión, en esta versión dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Hubo una gran promesa de parte de Dios. Y esta promesa, ¿de dónde sale esta promesa? El Evangelio. No os dejaré huérfanos. ¿Cuándo queda? ¿Quién me dice que es un huérfano? Una persona que está sin padres.
¿Quedó la humanidad así o no? ¿Cautiva por quién? Satanás. Satanás más que un padre es como, ¿cómo se llama? No, más que, peor que, claro, porque hay padrastros que son buenos. No, es como los celotes se llaman, los que están en las cárceles. No, verdugos, los que están en la cárcel. Ya, no importa. Ya, claro, porque Satanás viene a ser como un carcelero. Porque él no nos trata como, no trata como hijos, sino trata como reos. Porque así estamos. Entonces vemos el cumplimiento de esa promesa. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros realmente no creemos en estas verdades o simplemente comenzamos a ignorar estas realidades? ¿Qué es lo que ocurre si uno comienza a ignorar? Cuando yo ignoro estas verdades espirituales, la realidad del hombre, mi realidad, de dónde me sacó el Señor, entonces las respuestas correctas no van a venir a mi vida y vamos a ser fácilmente engañados. Porque hermanos, es fácil ser engañado. Como el mensaje del domingo, todo el mundo cree que Jesús sanó a Bartimeo de la ceguera. Pero pastor, Jesús sanó a Bartimeo de la ceguera. Pero ese no era su problema verdadero, su problema verdadero era otro. El problema real era espiritual, como consecuencia él se sanó. Entonces cuando la gente se enfoca en la sanidad, en vez de enfocarse en el problema espiritual que genera el malestar, entonces, ¿por qué va a sufrir? Porque está esperando, no, yo quiero que me sane, yo quiero que me sane, yo quiero que me sane. Cuando que debería de estar, yo quiero que solucione mi problema. El problema de separación. Porque si él soluciona el problema espiritual, el problema físico se va a solucionar. ¿O no es así? Y si no se soluciona, Dios tendrá un plan. ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué es lo que él tiene que hacer o qué no tengo que hacer? Puede sonar mal lo que voy a decir. ¿Quién soy yo para aferrarme a cosas de este mundo? Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. ¿O no lo crees así? Él sabe qué es lo mejor. Entonces, cuando uno tiene estas verdades claras en su vida, entonces lo primero que va a ocurrir es que va a tener las respuestas incorrectas. ¿Por qué? Porque va a pensar que Dios no lo escucha. Por lo tanto, van a comenzar a orar de la forma incorrecta. Hay mucha gente que acude a Dios solo porque necesita algo de Dios. Pero la verdad es que a Dios no le importa. Suena duro, ¿verdad? Pero es la verdad, Dios no les importa. Me importa solamente porque necesito que me ayude. Pero cada uno sabe de que si Dios te ayuda, vamos a seguir probablemente haciendo las mismas cosas. Están perdidos en el mundo. Entonces Dios tiene sus planes. ¿Y cuál es el plan de Dios? Su Evangelio. Esto es lo más precioso que nosotros podemos tener, el Evangelio. Entonces, los primeros hombres, los primeros creyentes conocían perfectamente cuál era la realidad del hombre sin Dios. Conocían. ¿Por qué ellos tenían que permanecer unánimes en oración y ruego? Porque ellos sabían de que si no se enfocaban, ellos podían ser fácilmente engañados. Fácilmente engañados. Como hoy, hay mucha gente que es fácilmente engañada por doctrinas de demonios, dice la Biblia. ¿Qué son las doctrinas de demonios? Son enseñanzas, pero no son de Dios, son de demonios. Se parecen a Dios. La Biblia dice que Satanás es como un ángel de luz que se viste, parece. Cuando el joven rico, volviendo a lo que Katy estaba enseñando, Juan 19, verso 16, cuando el joven rico le dice cuando él está hablando con el Señor Jesús, ¿qué le dice? Maestro bueno. ¿Bajo qué concepto? Si él no tiene evangelio, si este joven rico no tiene evangelio o no tiene evangelio, no tiene evangelio, él no conoce a Dios, él ignora totalmente todo acerca del reino de Dios, él no tiene evangelio. ¿Bajo qué concepto le dice bueno a Dios? ¿O le dice bueno a Jesús? Porque ve las obras Porque que ve las haces. obras, lo ve en la pared. Él lo dice porque él podía llamar bueno a Jesús, pero él podía llamar bueno a otras personas también, en su criterio. ¿Es correcto su criterio? No es correcto. Está perdido. Entonces, solo Jesucristo tiene el poder
de poder quebrantar los problemas y el poder de las tinieblas. ¿Y qué es el poder de las tinieblas? Oscuridad, mantenernos ciegos, que no veamos, que no tengamos la capacidad de ver lo que tenemos que ver. Ahora, solo Jesucristo puede quebrantar esos problemas. Y esa es la gran diferencia entre los primeros cristianos con la iglesia de hoy en día. La iglesia de hoy en día piensa mucha gente se va a Cristo por moda, otros se van a Cristo porque les han vendido un evangelio errado y les han dicho todo te va a ir bien, Cristo es la maravilla, y eso no es así. Porque aquí en el cristianismo tú no vas a hacer lo que quieres, tú tienes que hacer lo que debes. No estás aquí para hacer lo que se te da la gana. Estás aquí para hacer la voluntad de Dios. Como los discípulos, ellos estaban dispuestos a morir y no les importaba su vida. Y hoy nosotros nos molestamos por cosas que creemos que Dios debería contestarnos, cuando Dios lo que quiere es que nosotros primero entendamos, porque no podemos caminar. La Biblia dice caminarán dos si no estuvieran de acuerdo. Y la mayoría de la iglesia que están caminando no están caminando acordes con Dios. Creen que están caminando acordes con Dios, pero no están caminando acordes. Cada uno está caminando en su vanidad, pensando que Dios está aquí para darme lo que yo necesito, para mis deleites, para mis apetitos, para mis deseos, para mis necesidades, creyendo que esa es la razón por la que Dios tiene que estar. O sea, Dios ha venido a salvar mi vida. Ya no, antes iban a los horóscopos, ya no van al horóscopo. Ahora ven en la Biblia, a ver, Señor, ¿qué me vas a hablar? Y si te toca una palabra, ay, Señor, qué malo eres. ¿Dios habla así? No. Una persona que entiende el Evangelio no va a hacer eso. Yo sí acepto que Dios puede hablar a mucha gente así cuando el estado de la gente es crítica, cuando no tiene Evangelio y necesitan una respuesta. Pero cuando son bebés espirituales, pero hermanos, si nosotros ya estamos en Cristo, nosotros debemos entender y saber que Dios está. Primero, el plan que Dios es primero que entendamos quiénes somos verdaderamente, por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Entonces, ¿qué es caer en tentación? Caer en tentación es dudar de la obra y del poder de lo que Jesucristo ha hecho. ¿Qué es más fácil? Tengo un problema, ¿y qué es más fácil? Si es económico, paso la tarjeta. ¿Es más fácil, sí o no? Ahora, eso no significa que uno no se debe esforzar, pero caer en tentación es dudar de la obra y del poder de la obra de Jesucristo. Cristo ya solucionó, la Biblia dice que ya solucionó nuestros problemas, pero podemos seguir viviendo como si esto no hubiera pasado. Tenemos que tener claro que el Dios de la iglesia primitiva, de la iglesia de Pablo, de los discípulos, de los primeros discípulos, es el mismo Dios de nosotros. Ese Dios en el cual ellos se mantenían unánimes en oración y ruego. ¿Por qué se mantenían unánimes en oración y ruego? Porque le conocían, porque sabían, habían visto a Jesús que él oraba. Porque ¿para qué oraba Jesús? Para conocer el plan. Para conocer el plan. Él sabía desde el inicio para qué había venido, pero él tenía que orar para saber qué era lo que tenía que hacer. ¿Cómo podía saber Jesús que Lázaro iba a morir? Porque Jesús ya sabía que iba a morir Lázaro. ¿Y qué era lo que él tenía que hacer? En vez de ir a buscarlo, Señor, el que amas está enfermo, ¿no? Y como diciendo, anda, búscalo. Y él en vez de ir a buscarlo, se va lejos. Y él lo dijo, no, esto es para que Dios se glorifique. En Juan 11. ¿Cómo él podía saberlo? Porque tenía que orar para saber cuál era el plan de Dios. Ay, Señor, y Jesús lloró. Y mucha gente, ay, Jesús tenía sentimientos. Lloró. Y no estoy diciendo que él no los tenía. Jesús nos ha dado sus sentimientos, pero él no lloró porque Lázaro había muerto. Él lloró porque la gente, por la incredulidad de la gente, porque no entendían. No entendían. Este género no sale, dice, sino con ayuno y oración. Hay que echar fuera a los demonios. Hay que ayunar y orar para que los demonios salgan.
No, él no dijo este género no sale con ayuno, sino con ayuno y oración. No estaba hablando de los demonios. Si los demonios ya están derrotados, ¿para qué ayunamos entonces? ¿Para qué oramos? Para sacar ese género que tienes de incredulidad en tu mente. El género de incredulidad está en el hombre. El reino que Dios quiere desalojar de nosotros es el sistema que nos ha amoldado este mundo. Era lo que tenía el joven rico. Entonces, ellos sabían que estaban en las manos de Dios. ¿Cuántos saben que están en las manos de Dios? ¿De verdad? ¿Lo estás? Amén. Absolutamente, soberanamente. Tu vida y mi vida está en manos de Dios. Nadie tiene injerencia sobre tu vida. La Biblia dice que ni un cabello se cae si una hoja de un árbol no se cae si Él no lo permite. Y Él tiene contados todos los cabellos que tengas. Así no tengas, así creas que no tienes. Todos los tiene contados. Amén. Él tiene todo milimetrado. Si una hoja de un árbol no cae y un árbol tiene vida, pero no es un ser humano, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Entonces, ellos sabían que sus vidas estaban en las manos de Dios. Entonces, yo estoy acá para hacer su voluntad, para seguir el camino estrecho o el ancho. Porque el ancho es el reino mío, el estrecho es el reino de Él. ¿Me dejo entender? Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas incluyen buenas y malas? ¿Incluyen las enfermedades? ¿Y todo qué incluye? Todo. Absolutamente todo, 100%. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados, dice. A los que antes conoció, también, dice, los predestinó para que fueran hechos conformes a quiénes, a la imagen de su Hijo. Él quiere darnos la forma de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo era su Hijo Jesucristo? ¿Cómo es el Señor? De acuerdo al reino, caminando de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo al reino de este mundo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, es decir, a todos los que estamos aquí, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Está hablando en pasado, presente o futuro? Pasado. ¿Qué significa? Que ya lo hizo. Verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Dice, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? ¿Satanás? ¿Mi mamá? ¿Mi vecino? ¿Mi jefe? ¿El que me odia? José era odiado por sus hermanos. ¿Podían matarlo? ¿Quisieron matarlo? ¿Lo mataron? ¿Ustedes creen que José tuvo miedo? No tuvo miedo porque Dios tenía un plan. David, llamado por Dios, Dios le dijo, vas a ser rey. Y David agarra y dice, me voy a enfrentar a Goliat. ¿Podía morir David? No. ¿Por qué no podía morir? Porque había un plan sobre su vida. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra alguien que está en la mano de Dios? Nadie. Nada. Exacto. El que no está... Mira la comparación que hace acá. El que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Dice, no nos dará también con Él todas las cosas. Pero qué cosas, ¿no? Luego dice en el verso 33, y me da ganas de seguir adelante porque este pasaje es tremendo. ¿Quién acusará a los escogidos, dice, de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede acusar? Si Dios ya te justificó en Cristo, ¿quién te puede acusar? Delante de Dios nosotros estamos justificados. ¿Quién te puede acusar? Es más, y ahí afirma, ¿no? Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún dice, el que también resucitó, para prueba de lo que hizo. El que además está en la diestra de Dios
el que también intercede por nosotros. O sea, no solamente no tenemos quien nos acuse, sino tenemos alguien que intercede, favorece por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Un terremoto? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Quién nos puede separar? ¿Satanás nos puede separar? No puede. Pero el creyente no conoce esta realidad. El creyente común no sabe esto. Entonces, si nosotros nos sujetamos al Evangelio de Jesucristo, las respuestas de Dios para nosotros van a comenzar a levantarse. Pero no son nuestras respuestas, no es lo que nosotros queremos que pase. Es lo que Dios quiere que pase. Porque Dios tiene un plan. Y Él comienza a dirigir nuestro caminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, Él dirige nuestro camino. Tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, nuestra fe debe estar solo en Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Entonces Cristo rompió el poder que tenía el pecado en la vida del hombre, que lo separaba de Dios. Rompió el poder del acta que operaba contra el hombre. La tentación no es solo cuando va a hacer algo malo. Tentación también es desafiar a Dios con nuestra incredulidad. A veces pensamos que caer en tentación es cuando voy a hacer algo malo, voy a cometer un pecado. Pero tentar a Dios también es no creer lo que Él ha dicho. Y ese es algo terrible, porque Jesús, una de las cosas que Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Encontrará gente que aún le cree? Entonces, es decir, cuando vivimos como si Dios no hubiera hecho nada en nuestra vida, si no le creemos, entonces no estamos creyendo en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo que está sobre nosotros. Hermanos, el reino de Dios supera todas las cosas. Y nosotros tenemos el reino de Dios en nosotros. ¿Qué es el reino de Dios? Cristo. Si tengo el reino de Dios en mi vida, eso es suficiente para lo que tiene que hacer Dios en mi vida hoy en día. Hay gente, hermanos, que lo pierde todo. Pierde todo lo que considera muy preciado en su vida, pero esto ocurre porque no tiene evangelio en su vida. Nuestra prioridad como hijos de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia. Y vamos a ir entrando al reino de Dios, porque el reino de Dios es lo que tenemos que entender y buscar. Vamos a ir rápidamente. Mateo 6, 33, versos que muchos de ustedes conocen. ¿Qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadiduras. Entonces, ¿qué son las cosas materiales? Añadidura. ¿Qué es la salud? Añadidura. Todo eso es añadidura. Mateo 6:33. ¿Qué es Mateo 6:33? Es el Evangelio. Es el reino de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acercó. ¿Se acuerdan? El domingo antepasado. El reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15. Ahora, Mateo 10, vamos a ver rápidamente el verso 7 y vamos a ir poquito a poquito entrando. Mateo 10, verso 7. Y yendo, dice, predicar, diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que se ha acercado? Cuando el reino de los cielos se acerca, ¿quién se acerca? Cristo. Es decir, el Evangelio es Cristo, ¿verdad? Por tanto, ¿qué es lo que dice al verso siguiente? Ya esto ya es una comisión, porque Jesús primero dijo en Marcos 1:15 que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, creer en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Marcos 1:15, para los que no se acuerdan, léalo, anótenlo, léalo en su Biblia. Pero ahora dice, y yendo, está mandando a los discípulos a predicar el Evangelio. Predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién está mandando? A nosotros. Nosotros también somos discípulos. Y dice, verso 8, ¿qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad
muertos. Echar fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracias. ¿Por qué esto ocurre? Porque el Evangelio está. Porque el reino de los cielos está. Porque Cristo está. ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué se sanan los enfermos? ¿Por qué se limpian los leprosos? ¿Por qué se resucitan los muertos? ¿Por qué se echan fuera demonios? Porque el acta se anula. Y si el acta se anula, se soluciona el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Que el hombre está separado de Dios. Cuando ese problema principal se soluciona, lo demás viene como una consecuencia, es una añadidura. Perfecto. Y dice, ¿no? En el verso 9, y ahí lo tienen ustedes: no llevéis oro, dice, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja en el camino, para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Eso qué significa? Que Dios mismo va a proveer. Él va a dar lo que necesitamos. Sí, Mateo, estoy leyendo del 7 al 15, voy a leer. Verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. ¿Verdad? Y al entrar a la casa, saludad, dice. Y si la casa es digna, ¿por qué tendría que ser digna la casa? Porque recibe el Evangelio. Porque recibe el Evangelio. Cuando recibe el Evangelio, es digna. Si la casa es digna, dice, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, dice, ¿verdad? Y si alguno, verso 14, si alguien no recibiere, ni oye vuestras palabras, salid de ella, de aquella casa o ciudad, ¿y qué dice? Y sacudid el polvo. Es muy radical ahí el Señor Jesús, porque acá está mandando a los primeros discípulos a los judíos. Pero esto es un mandato para todos. Pero acá inicialmente esto está ocurriendo con los judíos. Entonces, si alguno no recibiere, significa que aún no reciben su evangelio, y el reino de Dios no puede entrar ahí. ¿Por qué? No puede posar, porque el reino de Dios no puede posar donde no lo quieren, donde no lo desean. Verso 15 dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El Señor es muy duro. Entonces, cuando el Evangelio de Dios llega a una persona, el Espíritu Santo entra y el reino de Dios se acerca, ¿verdad? Y al entrar el reino de Dios, rompe y destruye el poder de las obras del diablo que había en esa vida de la persona, en ese hogar o en esa familia. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se van a comenzar a producir las obras del reino de Dios, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, si el reino de Dios está entre nosotros, entonces nosotros pasamos a ser portadores del reino. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Amén? ¿No están cansaditos? Ok. Es por esta razón que nosotros debemos compartir el Evangelio, porque cuando compartimos nosotros el Evangelio, las obras de Dios se levantan y las respuestas de Dios llegan a ese lugar. ¿Saben? Cuando nosotros comenzamos a compartir el Evangelio, no solamente la bendición es para el que está recibiendo, es para nosotros también. ¿Por qué para nosotros? Porque nuestra fe comienza a incrementarse. Nosotros comenzamos a ver la gloria de Dios, a vivir este Evangelio. Por eso Jesucristo, ¿qué hizo durante los 40 días que estuvo con los discípulos? Vamos a ver qué hizo. Dice, en mi primer escrito, oh Teófilo, Hechos 1:1 al 3 voy a leer. Oh Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. ¿Qué creen ustedes que Jesús... Tienes que cortar ahí, porque cortas ahí, cortas acá, que está conectado. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quien está escribiendo esta carta
es Lucas. Lucas está dividido en 2 libros, el Lucas y la continuación de Lucas es Hechos. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿acerca de qué? Del reino de Dios. ¿Por qué era necesario que Jesús hable del reino de Dios? Para afirmar. Porque el reino de Dios es la afirmación de las cosas que Dios quiere establecer en la tierra. Él comenzó a hablar. Cuando comenzamos a vivir con estas verdades espirituales en nuestra vida, comenzamos a vivir con nuestra identidad en Cristo. Muchos quieren sacar mucha teología, pero acá la Biblia es clara. Acá dice, y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo con los discípulos durante 40 días. Les hablaba del reino de Dios. ¿Por qué era necesario hablarles del reino de Dios? Porque ellos necesitaban entender. Entonces, esto va a generar, hermanos, de que nosotros verdaderamente podamos ser testigos de Cristo. Tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios y traer las respuestas y las obras de Dios en la vida de todos aquellos que la necesitan. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero quiénes la necesitan? Dios sabe quiénes la necesitan. ¿Tú lo sabes? Lo vas a saber cuando ores. Cuando conozcas el plan de Dios. Voy a terminar con este verso. En Hechos mismo, 13:48. Mucha gente va a escuchar el Evangelio. Como acá. Los gentiles oyendo esto se alegraban, dice, ¿no? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron? Ahí lean. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que yo quería que crean. ¿Eso dice? ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que van a creer? ¿Los que tú quieres evangelizar? Los que Dios quiere evangelizar. Porque Él ya tiene destinada a cada persona. Él ya tiene separado a sus hijos. Él tiene separado a sus escogidos. No me preguntes cómo, no lo sé. Yo no soy Dios. No, ninguno de nosotros lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios ya los tiene ordenados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar yo? Listo con la palabra en mi boca. Pleno, claro. ¿Quién es Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Cuál es el problema del hombre que está separado de Dios? ¿Por qué son hijos de Satanás? ¿Por qué necesitan arrepentirse? Hay mucha gente que recibe a Dios porque, ay, qué lindo habló el pastor, me gustó, ay, sí, qué chévere, me gusta esta iglesia, ya, yo voy a levantar mi mano. Le voy a hacer un favor a que me trajo, ¿no? Sí, porque él está que quiere convencerme, bueno. Hermano, no se trata de eso. Y hay gente que por presión recibe a Cristo sin entender quién es Cristo. La gente tiene que saber que Cristo vino a solucionar su problema y que lo que se ve es solamente la apariencia. Muchos piensan, ay, mi problema es que fulano es así, que mi jefe es así, que mi esposa es así, que mi esposo es así. Eso es lo que se ve. Mi problema es la enfermedad. O mi problema es que no sé qué está pasando. Mi problema es que no encuentro, no sé, me siento, tienen conflictos existenciales. Eso es lo que se ve. Pero el problema principal es que están separados de Dios. Y por esa razón van a sufrir. El problema es espiritual. Como lo vimos en el mensaje del domingo. En el mensaje del domingo que aprendimos. Que Jesús no sanó a Bartimeo de su ceguera. Él lo sanó de su problema espiritual. Y como consecuencia, él vio, porque Dios le dio la vista, pero como consecuencia de haber solucionado un problema mayor. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿Cómo lo podemos saber? Fácil, porque ¿qué le dijo a Bartimeo? Jesús, hijo de David. Cállate, oye, cállate. Está predicando, no sabes qué. Jesús, hijo de David. Y mientras más lo callaban, él gritaba más duro todavía. ¿Saben por qué él decía hijo de David? Porque él sabía que él era el Mesías. Él sabía, Bartimeo sabía que él vino a solucionar el problema del ser humano. El problema por el que el hombre está atrapado espiritualmente.
Claro, él no conocía su problema en sí mismo, no lo podía ver, pero él sabía que él era el Mesías. El verdadero problema no se ve. El verdadero problema nunca se ve. Siempre lo que se ve es la apariencia. Entonces mucha gente viene a los pies de Cristo, a veces por enfermedad, porque el novio lo dejó, la novia lo dejó, porque el esposo se separó, porque se pelearon, porque ya no resisten más, porque están colapsando. No importa la razón por la que hayas venido, ese no es tu problema. El verdadero problema es que el hombre está separado de Dios. Y mientras el hombre siga viviendo abstraído para hacer lo que él o ella creen que es correcto, siempre va a ser catastrófico. Porque el plan de Dios, ¿cuál es? Que el hombre vuelva a Dios. Dios ha venido a rescatar a su familia. ¿Quiénes son su familia? Nosotros. Él ha venido a recuperarnos. ¿Para qué vino Cristo? Para recuperarnos. Amén. Él ha venido para eso. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer eso, a entenderlo, nos convertimos en verdaderos testigos. ¿Qué es un testigo de Cristo? Alguien que ha entendido y que ha visto. Alguien que puede hablar solo lo que ha visto. Se llama testimonio solamente aquellos que verdaderamente son testigos oculares. Alguien que puede decir y hablar de los hechos porque los vivió, no de lo que hay. Yo no puedo ser testigo de un testigo. Porque hay mucha gente que es testigo de lo, sí, porque Dios hizo esto en este. No, ¿qué hizo Dios en ti? ¿De dónde te sacó? ¿Por qué estás aquí? Y si no lo sabes, estás en buen tiempo porque Dios quiere hacer algo. Primero quiere que entiendas tu condición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que ¿qué cosa es lo que cambia el mundo? La pregunta inicial con la que iniciamos. Tu evangelio cambia el mundo, Señor. Tú has cambiado el mundo. Y tú vas a transformar este mundo a través de cada uno de los que has llamado. Así como llamaste a José en un tiempo, así como llamaste a Moisés en otro tiempo, así como llamaste a David en otro tiempo, así como escogiste a Noé en determinado momento. Tú transformas el mundo, así como llamaste a Samuel. Y hay tantos nombres, Señor, que podríamos mencionar en tu palabra. Pero tú un día llamaste también a Calvino, otro día llamaste a Lutero, llamaste a quien te plació, Señor, y no necesitaste ni de ejércitos, llamaste a gente, Señor, imperfecta, para mostrar tu poder a través de ellos. Así como llamaste un día a Gedeón y le dijiste, varón esforzado y valiente, cuando sabían, él mismo sabía que ni él mismo se creía eso. Y Señor, permítenos estar en esa posición como Gedeón, incapaces. Y vemos que él no peleó, Señor, sino que tú peleaste la batalla. A pesar de que llamaste hombres que estaban entrenados, capacitados, listos para pelear, pero ninguno de ellos peleó. Para que tú seas glorificado y para que tú te lleves todo el honor y toda la gloria. En ese mismo sentir, Señor, queremos estar cada uno de los que estamos aquí, incapaces, pero preparados, Señor, para dar tu evangelio a aquellos que lo necesitan. Permítenos, Señor, primero que tu evangelio sea real en nuestra vida, que cumpla el plan y el propósito por el cual tú nos llamaste. Permite que así se dé, Señor. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Entonces contestamos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambia el mundo? Bien, es el evangelio. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que de repente no les quedó claro? ¿O algún comentario, si es que lo hay? Si tienen comentarios, tienen 30 segundos para hacer su comentario, para avanzar con el tiempo. Amén. ¿Todo claro? Pastor, ya que Karim. el Señor tiene ya los ordenados para la vida eterna, a nosotros ya no tendríamos que estar evangelizando a todas las personas, o ¿Quién dice que no? Al contrario. Entonces, si no tendríamos que estar evangelizando, ¿por qué Jesús mandó? Primero mandó a los 12, Lucas 9 manda a los discípulos, Lucas 10 manda a los 72 o a los 70, de acuerdo a la versión de la palabra. Dios ya lo sabe, pero tú no. O sea, Dios ya sabe, pero tú no. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que tengo que quedarme sentado? No, al contrario, más que nunca tengo que estar compartiendo el evangelio, porque yo no sé si esa persona con la que me estoy cruzando es una persona que Dios ha escogido y está ordenada para la vida eterna. Pero ¿cómo lo voy a saber?
Cuando yo tengo claro en mi corazón lo que es el Evangelio. ¿Y qué tengo que hacer? Compartir. Predicar el Evangelio. Ay, se me valoró el carro, me quedo entre Aramburú y la vía expresa y no avanza. Uno podría decir, ay, qué pesado, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer con el carro? Tengo que llevarlo al mecánico. Pero cuando lo llevo, había 2 personas que tenían que ser salvas ahí. Yo podía haber renegado, ay, mi carro, ¿no? No, o sea, Dios tiene todo planeado, preparado. A veces, ay, me enfermé, pastor, ora por mí, que tengo que estar. Y en el hospital está esperando gente. Cuando el hombre es duro de corazón y no entiende, no está caminando con el plan de Dios, Dios tiene que esforzarlo y llevar a sus hijos, porque Él va a llevar a los que portan su Evangelio. Y Él nos va a llevar, y van al hospital, ay pastor, estoy en el hospital y le puedo compartir a fulano, mengano y a sultano. Entonces tenemos que empezar a entender, a caminar de acuerdo a sus propósitos, porque a veces pensamos que las cosas que nos ocurren, ay, son malas, ¿no? Qué mal, o sea, y empezamos a ver lo negativo porque el sistema nos muestra eso. ¿Qué es lo que el sistema nos muestra? Que el dolor es una tragedia, que el sufrimiento es una tragedia. Pero ese es el concepto del mundo. Pregúntale a Esteban si el dolor es una tragedia. El dolor para él fue la gloria. Él murió apedreado. ¿Qué hubiera dicho su familia de Esteban? Pobrecito Esteban, ¿por qué tuvo que morir de esa manera? Pero Esteban no dijo eso. Él estaba, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios. O sea, él estaba en otro asunto, porque él entendía el Evangelio, él entendía sus planes y los propósitos de Dios. Entonces nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Creo que está en Romanos 14, sea que vivo o que muero, si vivo para el Señor vivo, si muero para el Señor muero, sea que vivo o muera, del Señor soy. O sea, ¿cuál es el asunto acá? ¿Mi vida me pertenece? No. Por eso es que Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien asimismo murió y se entregó por mí. Entonces, eso es difícil. No es que queremos que Cristo cumpla nuestros deseos. No es que queremos que Cristo, como un comentario que tú hiciste hoy día en el Facebook, no sé si fuiste tú, pero de un cartel que decía, ¿no? ¿Por qué? O sea, que mucha gente le reclama a Dios, ay Dios, ¿por qué está? Porque si Dios existiera, ¿por qué hay tantos niños abandonados, no? ¿Y por qué permite que tanta gente sufra y se vaya al infierno? Pero si es un Dios amoroso. Pero si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué no? ¿Cuál era la otra parte? Nosotros lo buscamos a Él. ¿Por qué no lo buscamos a Él para ir al cielo? O sea, es distinto. O sea, queremos un Dios que se ajuste a nosotros. Vemos que reciben a Jesús, lo están recibiendo como lo que se celebra en Semana Santa, ¿no? Cuando Él entra a Jerusalén, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Todo el mundo está dispuesto, ponen las palmas, ponen sus ropas, encima que pase el Rey, que pase el Rey. Sí, porque Él es el Salvador, en la primera semana. A la siguiente semana lo están matando. ¿Por qué lo mataron? Porque ellos querían que el Salvador se ajuste a ellos. Oye, no, hemos fallado, no, este no es el que estamos esperando. Sí, este hay que matarlo. Que se las arregle como sea. Y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque no se ajustó a lo que ellos querían. Entonces, que muchas veces queremos que Dios se ajuste a nosotros. Y cuando no se ajusta, no, Dios no me quiere, no me ama. Es que queremos que Él solucione lo que nosotros creemos que tenemos. Pero Él no está para solucionar. Sí lo va a hacer, pero Él está para solucionar el problema principal y para que nosotros aprendamos a caminar en Él. Es totalmente diferente. Y tú tocaste